No me lo vamos a ver. Pasen, pasen. Salud. Misas se celebraban alrededor de la cruz atrial, ya que el indígena no estaba acostumbrado a ingresar a espacios cerrados y entonces se oficiaba de esa manera. Para irlos acostumbrando a que deberían de ingresar a un espacio, el sacerdote se colocaba adentro y los indígenas en la parte de afuera. Así fue como se llevó a cabo el proceso de evangelización y durante mucho tiempo esos arcos estuvieron tapiados. Tapiados quiere decir que estaban forrados de piedra, como la ventana que se encuentra aquí también a un costado. Vean ustedes cómo está el dosel de piedra, pero ahora se encuentra tapado. Así se encontraban tapados los arcos hasta hace unos 2 años que INA nos dio la oportunidad de abrirlos y acondicionarlos como oficina. Alrededor de ustedes, qué hermosas bardas, se llaman bardas almenadas, que además tienen alrededor, así como San Pablo Tecalco tiene capillas posas en su doble atrio, la de Tecama, la de Santa Cruz, tiene unas capillas posas, pero que en realidad se llaman capillas del Vía Crucis, porque si ustedes revisan, tiene escenas que tuvo bizantino, herrería artística y enmarcadas en mosaico poblano. Cada una de ellas representa las estaciones del Vía Crucis y si ustedes las cuentan, comenzando por el lado norte, la 1, y terminamos con la capilla número 14 que se encuentra de este lado. Teníamos la intención de reforestar este atrio en estos días, pero con la tragedia que sucedió esos días, pues ahorita lo que estamos haciendo es escombrar primero el espacio y bueno, por eso ustedes ven todavía troncos tirados, porque además vino Ecología y nos explicó que muchos árboles ya estaban enfermos, ya estaban contaminados, incluso ya estaban secos y procedimos a derribarlos porque en otra tormenta, en otra cuestión de aires más fuertes, pues iba a ocasionar accidentes. Así es que si ustedes ven, ahorita estamos en proceso de la reforestación, de la limpieza de este atrio. Otra cosa que también quiero, a lo mejor en este momento no se aprecia, o no da tiempo, pero cuando ustedes vean los arcos triunfales de la parte de entrada, van a ver que están decorados en argamasa. Argamasa es una mezcla de cal viva con baba de nopal y arena de río, en donde se le va dando figuras que se llaman arabescos. Entonces llegamos a la conclusión de que nuestra iglesia tiene influencia indígena porque fue la mano de obra que utilizaron. El diseño de los agustinos y franciscanos, española, pero con esos arcos floreados que le llaman arabescos, vemos la influencia pues de los árabes. Pero recuerden que si nosotros fuimos dominados 3 siglos por los españoles fueron dominados 8 siglos por los árabes y tenemos influencia árabe, incluso en nuestra forma de hablar y muchas palabras hablamos árabe. Incluso hay quienes dicen que son muy católicos y dicen ojalá, y ojalá es una palabra árabe que significa que Alá me acompañe y me bendiga. Hay una planta muy hermosa que Diego Rivera la inmortalizó en unas indígenas en la parte de su espalda, ¿sí se acuerdan? Y en árabe
se dice Al-Hatraz, es una palabra árabe, por ejemplo. Entonces, bueno, aprovecho esto para decirles que hay curiosidades en nuestro idioma, en nuestra filosofía, y hace rato que empezaron a decir los apodos de cada pueblo. Yo soy de aquí de Tecama, y también les voy a decir cómo nos apodan. Nos apodaban porque ya se está olvidando, ojalá nomás se guarden el recuerdo. Recordando las ranas de San Pedro Atzompa, los chapulines de San Francisco, que de hecho hay una tortillería ahí en San Francisco que se llama El Chapulín, y conserva uno de los molinos que pertenecieron a un presidente municipal aquí, don Alfonso Alcántara, y que todavía funciona. Antes funcionaba a gasolina, pero ahora ya le cambió el motor y funciona con energía eléctrica, pero todavía es uno de los molinos tradicionales ahí con los chapulines. Metoros. Los metoros son de Osumbilla. Es una palabra híbrida que significa met, maguey, toro. Es un ratoncito que tiene cola como de toro. Entonces es delgadita y luego tiene una bolita, por eso se llama metoro. No meteoro, es metoro, que es el torito del maguey. Y crece en ese lugar. Los conejos de San Palmotecalco, y a nosotros nos decían o nos dicen los acosiles o cuasarañas. Porque acá abajo todavía teníamos parte de la laguna y donde se podían obtener esos animalitos, y los de Tecama los andaban vendiendo en los pueblos. Entonces decían, pues los de Tecama, los que venden acosiles, ese es nuestro apodo. Ya cuando llegamos a los otros pueblos les digo lo demás. Es importante esta pregunta que me hace Manuel, porque no lo había dicho. Cuando llegan los españoles, hay un criterio para otorgarle el nombre del santo patrón, porque uno se ha de preguntar, bueno, ¿y cuál fue el criterio que los españoles utilizaron para que Osumbilla, la fiesta, fuera en agosto y en febrero? Y cómo la de Tecama es en mayo, y pues todos son diferentes, no obstante siendo en el mismo territorio. El criterio que ellos utilizaron, los franciscanos y después los agustinos, fue que observaran cuál era la fiesta más importante indígena para que fuera sustituida en las mismas fechas, no el mismo día, sino más o menos una. La otra, el criterio para poder evangelizar lo más rápido posible, era que el nuevo templo católico se construyera sobre el centro ceremonial. De esa forma no iba a haber problema de que por ahí estuvieran haciendo sus oraciones y de este lado convertirlos a la nueva religión. Ese fue el criterio para el cual debería de ser en el mismo lugar y aprovechar la fiesta más importante. Decía, es que al indígena le decía, es lo mismo, no hay problema, es la misma festividad, nada más que les vamos a cambiar el nombre y vamos a cambiar el ritual. Y ese fue el criterio para poder evangelizar lo más rápido posible. Y al paso de los años nos impusieron también el idioma español. Sin embargo, todavía conservamos muchas palabras de origen náhuatl en muchas cosas de la comida o utensilios del hogar. De hecho, hay jóvenes que, el otro día me gustó cuando un joven le dice a su compañero, oye, me compré unos cacles nuevos. Sí saben que son cacles, ¿no? Los zapatos. Y le digo, oye, me gustó que, le digo, ¿sabes qué es cacle? No, así dicen. Y es que cacle en náhuatl significa sandalia, significa zapato. Y eso da mucho gusto. Me da mucho gusto que el chocolate, que es palabra náhuatl, en Holanda, en Japón, en China, en la India, lo conocen así con ese nombre, una pequeña variante. Pero la palabra chocolate es náhuatl. La palabra coyote también en muchas partes del mundo lo dicen. Dicen que también el anáhuac, cuando llegaron los españoles, el imperio que dominaba era el azteca, que tenía sus límites hasta Nicaragua, que significa Nican, aquí llega el anáhuac. Y también compañeros nahuatlatos dicen que la palabra Michigan, que son los lagos que dividen a Canadá de Estados Unidos, Michigan es una palabra náhuatl y su palabra correcta es Michican, como Michoacán. Michi es pescado, can, lugar donde abundan los pescados. Es un comentario que el otro día un compañero en una conferencia en Nahuatlato me hizo ver. A lo mejor me salí del tema, pero era necesario que dijera yo las raíces ancestrales indígenas que tenemos. Tecámac
se compone de 3 vocablos: Tetl, piedra; Camat, boca, y la terminación significa lugar. Y recuerden, el náhuatl en la traducción se lee como y se escribe como el árabe, de derecha a izquierda, es en boca, piedra, pero ya manejando nuestra sintaxis es en la boca de piedra. El basamento se adoraba a Quetzalcóatl, según las versiones de historiadores, allí donde está la cruz atrial. Todo esto era el centro ceremonial. Por eso ese camino que ustedes ahorita lo vieron, tiene una forma sesgada, ya existía desde antes de la llegada de los españoles. Donde se pagaba el tributo es en aquel edificio en donde Juan González Ponce de León, el primer encomendero, al sustituir a los calpistis, a los que cobraban el tributo, se le dio en posesión a este personaje que fue el primer encomendero de Tecámac, donde de igual manera tenían que pagar el tributo porque todos los que venían de Camino Real tenían que atravesar este espacio. Y otro camino muy importante es el que viene de la 16 de septiembre, pasa enfrente de la presidencia, cruza la autopista donde está ahora Walmart, iba a desembocar allá por donde está el rancho de San Martín, bueno, que es la 5 de mayo, ese era otro camino real, que antiguamente se llamaba Camino Viejo a Villa Tezontepec. Venía desde la Ciudad de México y hasta Villa Tezontepec e Hidalgo. Y si ustedes se dan cuenta, tiene la forma de la cruz de Quetzalcóatl, que los católicos dicen que es la cruz de San Andrés, en forma de aspa. Pero esas coincidencias más bien fueron adaptándose para poder formar el sincretismo sin mucha violencia. Mucha violencia como lo que sucedió en Estados Unidos, que de plano pues despojaron de sus tierras a los indios, o lo que sucedió en Chile o en Argentina con los mapuches, o sea, ellos allá formaron reservas, es decir, los aislaron. Y aquí lo que hicieron los españoles es permitieron que los indígenas se fusionaran pues, con ellos. Tengo la oportunidad de ser el encargado del archivo eclesiástico de aquí de la parroquia de Tecámac, y me da mucho gusto que encontré un censo de población del año de 1771, todavía periodo colonial, en donde menciona, estuvimos divididos por castas, y habla de españoles, mestizos, criollos, indígenas y mulatos. Y la mayor población, casi el 80%, indios. Es más, en el acta de nacimiento se casó María con Juan, indios. En esas palabras así lo dice, antes de la guerra de independencia y de la invasión de Napoleón a España, porque este cambio, como decía hace rato el compañero en las reformas 18, en los albores de la independencia de México, todavía encuentro el registro de los bautizos que nos decían, nos calificaban de indios. Sí, también existen españoles, pero éramos mayoría. Fue ya en las castas en México, o por lo menos aquí en Tecámac, ya no se habla de castas, ya no se dice de qué raza pertenecíamos, ¿no? Aunque tardó mucho tiempo para que pues, nos modernizáramos como ahora. Perdón, sí, ahí donde está la cruz atrial, si ustedes en la parte de abajo visualizan esa figura, son las fauces de Quetzalcóatl. El basamento ya no es el original, pero ahí estuvo instalado el teocalli. El teocalli era el centro ceremonial donde Hernán Cortés, cuando llega y les dice que estaban celebrando, pues es un ritual a Quetzalcóatl, a Tlaloc, porque en esta época, bueno, en la época de mayo, correspondía a las festividades de Tlaloc. Es la petición de lluvias y la bendición de las siembras. Cuando yo fui a ver Xolocs, que también hacen una ceremonia a Tlaloc, la hacen el mismo día de aquí de Tecámac, el 3 de mayo. Y cuando les pregunté que por qué allí en el cerro rendían homenaje a Tlaloc, nunca me supieron decir. Y yo tuve que decirles porque correspondía a una festividad prehispánica.
No sé si ustedes sepan que cuando Hernán Cortés comienza el sitio de México Tenochtitlan, estando en Acolman, le dicen que había que cercar a otro pueblo que se llamaba Tecámac sobre el Camino Real para poder tener el control y cercar a México Tenochtitlan y derrotarlo el 21 de agosto, ¿verdad? 13 de agosto. De 1521. Sí, ahí sí, disculpen, es que a veces todas las fechas no me las, pero es en agosto, ¿verdad? 13 de agosto. De 1521. Y en la víspera el día 2 de mayo de 1521, Hernán Cortés viene y derrota personalmente a Tecámac, y cuando pregunta que qué día es el siguiente, en el calendario gregoriano aparece que es Día de la Santa Cruz en España, y como él había derrotado a Tecámac, entonces por esa circunstancia, porque fue en una de las festividades a Tlaloc que coincide que fue una de las más importantes, aprovecha esas dos circunstancias y manda a construir una cruz de madera y la viene a colocar en el basamento que representaba el teocalli. Los teocalis tenían una especie como de prolongación en la parte superior, derriba eso y coloca la cruz. 4 años después, cuando vienen los franciscanos, preguntan que quién colocó esa cruz, y le dicen que el Marqués del Valle, Hernán Cortés. Algunos me dicen que de dónde saqué esta información. En el Archivo General de Indias existe un documento que se llama Relaciones Geográficas del siglo XVI o XVII, si así se llaman, ¿verdad? Yo tuve que ir allá para corroborar si existían esos documentos. Y dentro de la encuesta que hacen en 1580 al corregidor de Chiconautla, mandan a llamar al gobernante indígena de Tecámac y le dicen que quién conquistó Tecámac, así pregunta concreta, y dice el Marqués del Valle, Hernán Cortés. Entonces, digo, porque no vayan a pensar que son leyendas que estoy platicando, ¿eh? Entonces ahí lo dice, y qué bueno que aquí están mis compañeros historiadores, o si también ven que incurro en una leyenda, también me pueden aclarar, ¿eh? Que tiene leyendas muy interesantes. En la parte de abajo, bueno, aquí se ve la techumbre del toreo, había un jagüey muy importante que se llamaba Jagüey Tlatepingo, que quiere decir en el lugar donde hay el barro. Tlateles quiere decir tepalcate, donde abundan los tepalcates. Lo que pasa es que la gente, cuando iba a carrear agua, llevaba, el único recipiente que se utilizaba era de barro, entonces le rompía, era de manera frecuente. Yo hasta puedo decir que eran utensilios desechables, las ollas, las cazuelas, porque cada rato se rompían. Y entonces al romperse se quedaban la pedacería de barro, y se le llama tlatel, los tlateles, y por eso es Tlatepingo. Los caciques todavía hace 100 años, la gente de mucho dinero alrededor de la iglesia eran de las familias más pudientes. Toda esa franja era de los Mendoza y de los Olivares. De aquel lado, los García. Obviamente esa era de don Juan Maruri, un español muy acaudalado, pero que la había comprado de la familia de los Ponce de León. De aquel lado, los Villanueva, ¿por qué no hablan de los Olivares, que fueron las familias más... De hecho, todavía tienen propiedades esas familias. Los Urbina, don Estanislao Urbina y Severo Urbina, que fue cacique de este pueblo hace 100 años. Hace 100 años, ¿eh? Bueno, todavía, digo... sí. Entonces, de aquella parte sí, porque yo conocí todavía a don Tanis Urbina, de ahí de la presidencia hasta de aquel lado donde estaban la casa de las diligencias, donde era la posta, donde venían los carruajes y ahí se estacionaban, y se llamaba la posta porque traían toda la cuestión del correo, y de aquí se repartían, se iba para Texcoco, para Pachuca, para Zacatecas. Y de hecho uno de mis familiares, pues sí, también fue cacique, porque yo pertenezco a la familia de los Olivares. De hecho, don Gavino Olivares, que era cacique de aquí de Tecámac, de aquel lado, administraba el correo, y se lo dio a su hijo, Concepción Olivares,
y luego Concepción Olivares se lo dio a mi tía, Altagracia Olivares. Sí, ella sí la conoce, ¿no? Bueno, oyeron hablar, ella vivía ahí donde está el banco, ella fue la primera presidenta municipal de Tecama mujer. A mí me tocó todavía cuando ella administraba el correo, porque antes los particulares podían administrar este tipo de cuestiones. Ahora creo ya no, tiene que ser el Estado quien debe de concesionar este tipo de comunicación. Y cuando mi bisabuelo y su hijo administraron el correo, aquella calle, por eso se llama calle de Correo. Y aquella calle del otro lado se llama de Mesones, porque ahí estaba el mesón de Aquilino Urbina. Cuando los arrieros transitaban por acá, ahí les daba hospedaje. Lo mismo aquí había mesones, donde se hospedaban tanto la persona, el arriero, como sus animales. Y la posada consistía en dar hospedaje a la persona, y en los macheros se les daba alimento también a los animales. Bueno, ahorita, porque como están en la hora santa, como ustedes vieron, no quisiera yo interrumpir, pero de una vez les comento, la única iglesia de esta región, incluso no de Tecama, sino de los alrededores, el único templo que posee 7 retablos tallados en madera y laminados en hoja de oro es Tecama. Tiene 7 retablos en estilo barroco estípite y barroco salomónico. Ya saben lo que es. El salomónico es aquel que parece espiral, y el estípite es angosto abajo y ancho arriba. Posee pinturas de extraordinaria valía, y sí vale la pena aquí decirles que algunos de ellos están firmados por Fray Miguel de Herrera, así dice. La réplica de la Virgen de Guadalupe está firmada por él. No he podido conseguir bien quién fue Fray Miguel de Herrera, pero más o menos lo que he descubierto es que fue un prior de los agustinos que administró la parroquia de Tecama y que tenía la habilidad de pintar, y lo hacía muy bien porque pues ahí está la muestra, pues tenía ese don. Pero fue un prior, que quiere decir un principal de la orden de los agustinos. Los retablos son del siglo XVI, XVII, del siglo XVI, XVII, y el retablo principal representa a mártires agustinos. Al centro estaba San Agustín, el patrono, abajo estaba la cruz, la patrona del pueblo, y porque la Virgen de Guadalupe no estaba en ese lugar. Fue una transformación que se dio con el tiempo, y en la parte de arriba está el triángulo con un ojo, que también ya saben qué representa, ¿no? Dios omnipotente. De cada retablo representa pasajes bíblicos. Por ejemplo, hay uno que está el segundo entrando, el segundo representa la pasión de Cristo, y hay escenas precisamente de ello. Pero regresamos a lo mismo, todo lo que representan los retablos son pasajes bíblicos, escenas bíblicas, o cuestiones de la iconografía meramente cristiana. Otro dato que a mí me pareció muy interesante, porque en el lavatorio, en el lavamaní de la sacristía, el lavamaní es un lavamanos pero de piedra, en donde el sacerdote antes tenía que lavarse las manos, porque como dice el Corán, no lo tocarán más que los puros. Entonces él tiene que tener las manos limpias. Tiene una tapadera, un cofre, es un cofre de madera, que una ocasión andando revisando, destapamos el cofre y con una lámpara le iluminamos, y tiene la representación de un toshli, de un conejo, 4 conejos, que también representa una fecha de un acontecimiento dentro de la sacristía. Pues bueno, pues este es uno de los templos con características de parroquia desde sus inicios. Bueno, le llamaban cabecera de curato, de doctrina, y adentro de la iglesia tenemos otra cosa, otro elemento muy importante. Tenemos un órgano de tecnología novohispana con más de 400 flautas de plomo. Tiene trompetería horizontal, que es una innovación mexicana, diferente a los de Europa, y lo más hermoso es que todavía funciona.
Le agregamos un aditamento moderno, que es un fuelle eléctrico, pero todavía funciona el fuelle a mano. El otro día que rompieron el cordón, pues el compañero organista tuvo que pedirle a alguien que estuviera fuellando. No es difícil, nada más es inflar el fuelle y ya que llega a su altura, en la parte de arriba hay una piedra que hace contrapeso y sigue funcionando. El maestro Víctor Urbán, uno de los mejores organistas mexicanos, dio un concierto hace tiempo en donde hicimos la grabación de su concierto y hubo un momento en donde sacó todos los registros y se dio a su máxima expresión el órgano, porque además tiene efectos de una arpa eólica, que son unas campanitas que al soplar va dando vuelta una espiral y las campanitas van sonando. También tiene un efecto de pajaritos. Es un recipiente que se le tiene que colocar agua, como de esos juguetes que venden pajaritos que se les echa agua, algo así, es de bronce y hasta una altura, y con el ejercicio de soplar suena como pajaritos. Entonces a mí siempre me gusta platicar de ese órgano, que es de la época, concretamente de 1862, pero con tecnología novohispana. Todavía no se pensaba que se descubriera la energía eléctrica, funciona de manera mecánica. Y la otra es que poseemos un archivo parroquial, que el primer documento data de 1609 a la fecha, y bueno, tantos datos ahí que aparecen muy interesantes. Algo que se me olvidó decir en San Pablo es que en la época de Plutarco Elías Calles, cuando él promueve la Iglesia Católica Apostólica Mexicana, que les llamaban cristeros, se impuso un padre que le llamaban cismático y estuvo gobernando Zapotecalco durante 25 años. Que el padre que fue a rescatar pues ese templo fue el padre Antonio Sáizar, cuando estuvo en Usumbilla, y él era joven. Antonio Sáizar era joven y le mandaba cartas al padre pues de que desistiera y que entregara el templo a la Iglesia Apostólica Romana. La diferencia es que los cismáticos no aceptaban mayor jerarquía fuera del territorio mexicano. Querían como nacionalizar la Iglesia Católica, y fuese una propuesta de Plutarco Elías Calles, pero pues no prosperó y nuevamente se reconcilió el Estado mexicano con la Iglesia Católica. Y a mí me da mucho gusto que ahora estemos contentos y que el clero católico nos permita ingresar a sus templos con todo el respeto y promover la cultura, porque antes sí era muy limitado el que uno como civil pudiera andar entrando acá a cada rato y andar platicando de lo que había adentro. Es más, estaba prohibido que se descifrara los símbolos que están allá adentro. Eran como que los masones imponían de guardar el secreto, pero ahora ya nos permiten revelar pues todo lo que ustedes están viendo. No sé si quieran hagan una pregunta, porque ahorita que regresemos se sigue la hora santa, entonces con mucho respeto, en silencio, observamos lo que hay, y si quieren allá afuera, ya me hacen las preguntas. ¿En qué año empezaron a construir la iglesia? Igual, como les comentaba hace rato, fue los 12 franciscanos que llegaron a Texcoco y comienza el proceso de fundación de cada uno de los pueblos, y ahí sí va correspondiendo a las fechas del calendario que ahora tenemos de las iglesias de nuestro municipio. Así tenemos que San Pablo fue el primero, después fue Tecama en el mes de mayo. Se hacía una primera misa, se hacía la traza del centro ceremonial y se colocaba la primera piedra, y duraba mucho tiempo la terminación, pero era por etapas. Como les comentaba, primero fue la ceremonia, ahora donde está la cruz, donde todos alrededor, en la costumbre antigua. Después, años después, se procedió a la capilla abierta. Después se construye ya el templo en diferentes generaciones, y bueno, y a lo largo de los cientos de años hay modificaciones que no corresponden a la época original, pero me hubiera gustado pues, que hubieran descrito cómo era. Pero algunas cosas en el archivo parroquial sí tenemos algo de información de ella. ¿Vamos a entrar a la parroquia? Entramos a la parroquia y no, antes, también aquí existió un convento
casi en ninguna de las iglesias. Correcto. Si gustan, saliendo, ahí donde está la explanada, les platico del convento. Y los vitrales de papelería. Bueno, y los vitrales que vean, sí, pues como es mi pueblo, quise donar. Creo que ya va a terminar. Sí, ya va a terminar. Sí, bueno, nada más. Miren, esas cosas de que no son casualidad. Acabamos de hacer este recorrido de los templos más maravillosos de nuestro municipio y en este momento, sí, de manera fortuita, está con nosotros que en un rato más será nuestro nuevo párroco. Hay una transición y quiero que le den un aplauso porque pues, se va a encargar de administrar este hermoso templo que acabamos de visitar. Y bueno, padre, quiero comentarle que viene gente, bueno, fue organizado por los Rotarios de aquí de Ojos de Agua, Daniel, presidente de los Rotarios, promotores culturales y compañeros de Tecama que andan recorriendo los lugares turísticos, culturales del municipio de Tecama y que en esta ocasión, pues principalmente son las iglesias católicas que son monumentos históricos. Y antes de que se vaya, quisiera yo que si nos dirige unas palabras. Le agradezco mucho al maestro y hace un momento que tuve la oportunidad de que me presentaran ahora hiciera la presentación de los retablos y de toda la riqueza que tiene esta parroquia, pues en verdad hay cosas invaluables que solamente la historia nos puede contar. Y yo creo que la historia más hermosa es además de la escrita, la oral, cuando podemos pasar de una generación a otra la historia. Y creo que ahí todos tenemos una gran labor en este país. Vivimos en un país histórico, un país con una historia hermosísima. Y bueno, Dios ha querido ver el señor obispo que llegue aquí a esta parroquia, que todos están invitados. Bueno, a las 7 de la noche vendrá el señor obispo a dar posesión. Y aquí estaremos. Yo les puedo decir que estaré a servicio en todo lo que pueda y corresponde. Vengo a servirles, solo eso. Hoy la iglesia necesita una nueva cara y creo que tenemos que luchar por la unidad de nuestra comunidad. Muchas gracias. Gracias, nuestro padre Efraín, que le agradezco mucho que nos hayamos encontrado en este momento. Efraín Torres. Sí. Soy originario de Querétaro, nací en Querétaro, pero esa es mi niñez, ¿no? Gracias. Pues disculpe, padre, que lo hayamos interrumpido sus actividades, pero nos dio mucho gusto que nos haya dirigido unas palabras. Cómo no, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Gracias, Gracias. Bueno, pues continuando ya nada más para precisar, para que me dice Manuel que va a ser el espacio de consumir algunos alimentos, quiero comentarles que acá a un lado de la presidencia venden unos pastes muy ricos, tanto de salados como dulces, o también tú que eres de Tecama nos dices que, o les puedes decir que hay en algunos espacios. Padre, ¿cómo está? También mire lo que es la vida. Sin quererlo, nuestro vicario parroquial. Padre, ¿cómo está? Dame un aplauso al padre. Quiero comentarles que hemos tenido la oportunidad de hacer actividades culturales, artísticas dentro de nuestra parroquia, y él es un gran impulsor también. Él es vicario, ¿verdad, padre? El vicario parroquial, pero es un hombre muy trabajador, muy entusiasta. Y bueno, aprovechando, padre, disculpe que abuse usted, pero no sé si pueda dirigirnos unas breves palabras a una comitiva que viene encabezada por los Rotarios, pero andamos haciendo una gira turística cultural por todos los monumentos históricos del municipio.
pues sean bienvenidos, ¿verdad? Esta es su casa. Mi nombre es Iván Plata y apenas llevo poco de ser sacerdote y apenas llegué igual aquí a la iglesia de Santa Cruz Tecámac y yo creo que como ustedes lo ven como un patrimonio histórico y cultural, como lo es, pero también es un monumento de fe, ¿no? Y yo creo que así es como también, como que es una visión bipartita. De un lado pues son monumentos históricos, culturales que se conservan, pero son monumentos de fe. Entonces yo creo que por eso pues también estamos, pues cuando uno llega aquí como sacerdote no solamente llegas encargado de la parte de la fe, sino también de la parte cultural histórica, y yo creo que pues es algo muy importante y muy valioso, ¿no? De repente vivir en un monumento histórico así como este, pues es una dicha, ¿no? Y un honor, y poder contemplarlo, pues al final quien los hizo pues quería reflejar ahí el cielo, ¿no? Esa era como su intención. ¿Cómo es el cielo? Muchos se los han imaginado el cielo de muchas maneras, pero el artista se lo imaginó así, y así lo plasmó, y ese es el cielo para él, ¿no? Y yo creo que es algo hermoso, verdaderamente, que eleva el espíritu humano, y simplemente verlo, hemos tenido ya algunos conciertos dentro del templo, y pues es maravilloso, ¿no? Contemplar estos monumentos, escuchar la música, son las artes las que hacen noble el corazón del hombre y la fe. Entonces por eso yo creo que sean bienvenidos y bueno, pues esta es su casa y para que sigan conociendo y entre más conozcamos, pues más valoramos y apreciamos las cosas que tenemos, ¿no? Y creo que en todo el municipio de Tecámac, me atrevería a decir, es uno de los monumentos más importantes de todo el municipio de Tecámac, la parroquia de Santa Cruz, por su importancia histórica y por su importancia artística y cultural, ¿no? Entonces, pues aquí estamos. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Bien, pues como les comentaba yo, pues vamos a ver qué nos dice Manuel para que es el receso. Estamos para ir a San Jerónimo Sonacabaca Sí. y llevamos una hora de retraso. Sí. Sí. Bueno, a ver, miren, yo sé que ya tienen hambre. Todavía vamos a ir a la presidencia municipal. Al hospital. Sí. ¿Sí? Bueno, ¿qué les parece si damos media hora para que puedan? Aquí hay mucho que comer, o sea, de este lado, de que van a encontrar de todo tipo de comidas. Y son exactamente la 1:10, ¿les parece bien? Al 20 para las 2.